Bueno, quiero volver con Noralis. Daniel, y en relación a lo que vos decías, venimos del Hospital Posadas, hablábamos de las camas de terapia intensiva, particularmente en el Clínicas. La situación también está complicada, porque está complicada en todos los hospitales, en todos los sanatorios. La ocupación de UTI, unidad de terapia intensiva, esas camas que en todos lados se han reforzado. Aquí hubo 50 camas más desde el comienzo de la pandemia en lo que se refiere solamente a terapia intensiva. Sin embargo, están arriba del 90%. No están tan complicados como en el Posadas, pero esto es permanente, la rotación es permanente. Y vos decías bien, se tiene que hablar de 20 días para atrás, de los contagios de 20 días para atrás, para entender que esas personas que se contagiaron en ese momento, en este momento, están en terapia intensiva. Decíamos, es muy importante saber esto, pero también es muy importante entender, comprender qué es lo que está pasando con la donación de sangre. ¿Por qué? Porque es muy necesario. Doctora Beliche, muchísimas gracias. Es la jefa de hematología del Hospital de Clínicas. Ayer hubo 0 pacientes, 0 gente, 0 personas que han decidido por primera vez no donar sangre. Sí, en la historia del hospital no hay registro de esta situación y como vos decías, de tener 20 camas de terapia, estamos con 72 camas, se incrementó para poder brindar mejor atención a los... Noralis, ahí... bueno, tenemos problemas con el micrófono. Lo que está contando es un tema realmente muy preocupante también, como la pandemia, que obviamente tiene complicación en los números duros y puros, que están relacionadas con la evolución del virus, pero también tiene complicación en otras cuestiones, como, por ejemplo, patologías que no están vinculadas con ellas, por ejemplo, tratamientos contra el cáncer y demás. Y ahí, en lo que está mostrando Dani ahora, es también algo grave, que la gente ya no dona sangre, y no es un fenómeno de esta semana, Noralis, sino que viene casi desde el comienzo de la pandemia, con lo cual los recursos se van agotando. A ver si me podés escuchar desde ahí. Ya tiene retorno la doctora, para que ustedes puedan hacerle las preguntas. Tuvimos un problema técnico, pero la doctora te está escuchando perfectamente y va a contarte las cifras y lo necesario que es el tema de la sangre, el tema del plasma, toda esta situación, porque todas las patologías se siguen atendiendo, más allá del COVID, lógicamente, que también es necesario. Allí te está escuchando. Bueno, bárbaro, gracias Noralis y gracias a la doctora. Recién la estábamos escuchando atentamente. Queríamos retomar el diálogo para concientizar a la gente sobre esta cuestión, porque no es solamente el coronavirus y sus números, sino también que hay otras patologías y hay otra realidad, que es la que estaba antes de la pandemia, que se está complicando. Sí, sí. Nosotros, acá el hospital tiene patologías de alta complejidad en los cuales la mayoría necesita transfusiones de sangre y como comentábamos recién, se incrementaron las camas de terapia intensiva y los pacientes que tienen COVID tienen menor aporte de oxígeno, o sea, tienen hipoxemia, por los cuales requieren también de transfusiones de sangre como parte de su tratamiento. Entonces, es fundamental que la gente concurra. Están mostrando acá cómo nosotros respetamos y cuidamos a los donantes de sangre. Estamos en la capilla del hospital, donde podemos respetar el distanciamiento social. Se realizan las limpiezas con alcohol 70, las manos del donante, la documentación que trae, los lugares que ocupan. Cada vez que se retira una persona, se hacen todas las limpiezas para cuidarlos. Claro, porque básicamente se entiende que la gente no dona por miedo, ¿no? Como muchos tienen miedo y lo dicen aquellos médicos que se dedican a tratamiento oncológico. No dejen de hacer los tratamientos, no dejen de ir a buscar la medicación, porque la consecuencia puede ser peor. Acá la gente ha dejado de ir por temor. Sí, sí, es lo que nos manifiestan los donantes cada vez que concurren, es que tienen miedo de contagiarse. Y ayer yo creo que fue el pico de contagios que tuvimos y la gente, el miedo de contagiarse, no concurrió a donar sangre. Pero hoy, gracias a la difusión que tenemos en las redes sociales y de los medios que también se ocupan de informar a la población, hoy ya tenemos alrededor de 10 personas que concurrieron a donar. Pero necesitamos en todos los bancos de sangre, no solo en el Hospital de Clínicas.
Claro. Doctora. Es interesante lo que dice la doctora, ¿no? Sube el nivel de contagio, suben los números de muertos y la gente cada vez dona menos. Totalmente. ¿No? Una regla de tres simples sobre el miedo. Es que se da a la vez un aumento de la demanda, se necesita mayor cantidad de sangre, porque como explicaba la doctora, también los pacientes con COVID necesitan transfusiones, y a la vez se da una merma en la oferta. Entonces queda muy desequilibrado esa A mí me balanza. gustaría no hacerle una pregunta a la doctora, sino mandarle un fuerte abrazo. Porque me parece que nos estamos olvidando un poquito de todo lo que vivimos, de cómo empezó esta historia. Ayer lo dijiste vos, Daniel. ¿Qué pasó con los aplausos de marzo? ¿Qué pasó con los balcones, con el ruido de los balcones? Si es ahora donde tenemos que poner todo en la cancha, como lo están poniendo ustedes, doctora, porque más allá de que no sea su área específica, ustedes están jugando la vida. ¿Qué nos pasa? ¿Nos estamos durmiendo? ¿No nos bajoneamos porque no podemos tomar un café? ¿Qué nos pasa? Es una situación excepcional esta que estamos viviendo como sociedad. El planeta entero está viviendo una situación excepcional. ¿Qué pasa? ¿No nos importa que se puede contagiar un ser querido? ¿No nos importa que se puede morir algún familiar? ¿Hasta dónde llegamos, doctora? Por eso quiero mandarle un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. Bueno, muchas gracias. Y el mensaje es eso, cuidarse, porque no sabemos quién se puede contagiar y no sabemos qué persona se puede complicar, tenga patologías previas o no. Sabemos que hay gente que no tenía patologías previas, personas jóvenes, estando en terapia intensiva y terminaron muriendo. Entonces no sabemos el comportamiento de este virus. Nos tenemos que cuidar y podemos esperar para tomar un café o para reunirnos. Claro, y también mostrábamos hace un ratito toda esa gente en Chapelco burlándose de la cuarentena. La verdad, este es el mensaje opuesto. Fíjate que hay una realidad que por ahí vos no conocés porque no estás transitando los pasillos de los hospitales, no ves las camas críticas, pero la doctora y todos los que habitualmente hablamos sí ven que esa realidad es de un esfuerzo constante de los médicos y de recursos que no sobran. Y es interesante lo que decía recién la doctora con respecto a esto de el paciente crítico de COVID no solo necesita oxígeno, que es obviamente lo básico, sino también requiere de la sangre, que por ahí no es tan conocido ese recurso vinculado con el COVID. Sí, esto es muy importante. Sobre todo los pacientes más añosos o pacientes que están críticos necesitan de las transfusiones de sangre, de glóbulos rojos, porque es la forma de aportar oxígeno al organismo. Entonces es muy importante contar con los donantes, no solo para los pacientes COVID, sino para los pacientes que están internados porque tienen leucemias o cualquier otra patología, y los pacientes que están esperando para una cirugía, porque si no tenemos sangre disponible no se van a poder operar. Claro, ese es el mensaje concreto. Ahora, uno piensa, teniendo en cuenta los números y el miedo de la gente, más allá de lo que podamos decir, que tal vez este sea un problema que se extienda en el tiempo, ¿no? Por lo menos mientras dure la pandemia, que por ahora, hasta que no haya una vacuna o una solución definitiva, tiende a alargarse. Con lo cual, ¿cómo ve usted el futuro vinculado a la sangre con este problema que seguramente se va a extender? Y nosotros, nuestros principales donantes voluntarios son los alumnos de la facultad. Entonces, al no estar en clases, nosotros impactó muchísimo en las donaciones de sangre. Entonces, ahora a través de las redes estamos convocando a los alumnos, los que están también en otras actividades de voluntariado de la UBA, porque es el orgullo UBA poder participar en los planes Detectar en distintos lugares, y también nos estamos convocando ahora a estos alumnos para que vengan a donar sangre. Exactamente. Vemos, bueno, más allá de la cuestión de la sangre, vemos un trabajo denodado de todos los médicos, cada uno desde su lugar. Bueno, el caso de los terapistas, realmente concientizándonos a gritos desde su comunicado esta semana. Ustedes que están con el tema de la sangre muy preocupados porque nadie va a donar. Y bueno, ni hablar de los terapistas que la están peleando en todo el país con cada uno de los enfermos que llega en estado crítico. Ahora, no sé qué
reflexión le merece, después de tanta trayectoria, de tanta lucha en este momento, estas situaciones, no sé si vio las imágenes de Chapelco sobre la gente burlándose de la cuarentena, festejando todos en la nieve, tomando cerveza, champán, pero bueno, se puede imaginar la situación. También ha habido otras en otros lugares. No sé qué se le cruza por la cabeza, por los sentimientos cuando ve eso, desde su lugar, que no es el mismo que el resto de la sociedad. No las vi las imágenes, pero la responsabilidad ya es individual. O sea, nosotros podemos tener las leyes de tránsito y sabemos que a veces se cumplen y no. Tenemos que tener responsabilidad social en estos momentos porque no sabemos nosotros si llevamos la enfermedad a nuestra familia. Entonces, aunque tengamos leyes, aunque tengamos cuarentenas, la responsabilidad es individual. Tenemos que saber y cuidar al otro. Eso es muy importante. Claro, pero bueno, en definitiva también pensar que hay del otro lado un médico que está dando absolutamente todo y más. Bueno, no sé el caso suyo particular, pero hemos hablado con muchos sin franco, horas extras y demás porque no alcanzan ni sobran los recursos. Y después, en definitiva, ese que se burla de la situación, si se contagia, termina requiriendo del sistema de salud, privado o estatal, en definitiva del médico. Por eso nos ha indignado particularmente esa situación que también la vemos, doctora. Sí, así es. Porque es importante poder brindarle al paciente en el momento que lo necesita, el tratamiento que necesita. Y si los casos aumentan, vamos a estar colapsados. Exactamente. Bueno, muchas gracias, doctora, y remarcamos este mensaje. Es seguro y es necesario que la gente siga donando sangre aún en la pandemia, porque es necesario incluso como recurso para la pandemia y para otras patologías como siempre lo fue. Bueno, muchas gracias, doctora. Dani, y sí, lamentablemente empezamos a ver historias, y a contar historias de esas que contábamos de otros lados. Empezamos a ver relatos de médicos, ¿no? De médicos, de gente que cuenta que ha estado quizás rebotando en algunos lugares porque ya no había lugar de internación, de compañeros que tuvieron un accidente pequeño de tránsito con alguna fractura y que vio que estaba todo realmente muy estresado. Claro, y no el sistema de salud, y no lo pudieron atender. No lo atendían como en otro momento lo hubiesen atendido. Decía, bueno, lo tuyo es menor. Bueno, sí, eso lo estamos viendo y lo veíamos en abril en otro lugar. Pero bueno, quiero volver ahí con Noraliz, sobre esta cuestión allí en el Hospital de Clínicas. Daniel, quiero mostrarte un poquito, porque para aquellos que dicen, bueno, no quiero acercarme a un hospital, yo podría donar, pero la verdad es que tengo miedo, tengo temor. Vamos un poquito afuera, vení, Walter, acércate afuera porque quiero mostrarte cuál es el camino que haría eventualmente un donante para llegar aquí al Hospital de Clínicas y ayudar a los demás. Claro. Ser solidario con el otro, solo con plasma no, plasma, sangre, como decía la doctora. Viene hasta aquí, hasta Córdoba, no tiene que ir hacia la parte de atrás del Hospital de Clínicas, se acerca hasta Córdoba, puerta principal del hospital, sube las escalinatas del lado derecho, como mirando para el Hospital de Clínicas, pero del lado derecho, y se va a encontrar efectivamente con un cartel que dice guardia, ingreso pacientes por Avenida Córdoba, pero en realidad no ingresan por acá, eso es de antes de la pandemia, sino por aquellos que vienen a donar sangre. Se encuentran entonces con ese cartel, hacen solamente estos metros hasta llegar, fíjate vos que ahí mismo tienen el lugar en donde les toman los datos a los pacientes. Sí. Una vez, y está todo, por supuesto, vallado, para no ingresar directamente, no se ingresa al hospital. ¿Por qué? Porque esta puerta que ustedes estaban viendo anteriormente es la puerta de la capilla. Insisto, no se ingresa al hospital, solo en la capilla, y ahí mismo se realiza el procedimiento que ustedes veían al principio de este móvil. ¿Y por qué estamos haciendo todo esto? En definitiva, es para mostrarles a aquellos que quieren donar sangre que es seguro poder hacerlo de esta manera, porque se están tomando todos los protocolos. Si bien se hace en todos lados de esta manera, aquí se hace a rajatabla. Bueno, muy bien, muy buena explicación de Noraliz. No entras al hospital, solo al hall de entrada y a la capilla si vas a donar sangre. No tenés contacto con absolutamente nada que te pueda llegar a generar alguna duda o algún riesgo. Así que es muy importante que lo hagas. Bueno, gracias, Noraliz.